María Luján Batallán está buscando títulos. Bueno, a ver, digamos, por empezar, vale decir que la mayor parte de la sociedad no está teniendo, digamos, la cabeza ni en las campañas, ni en la política, ni en las candidaturas, de manera que, en términos generales, me parecería que a los efectos de lo que tiene que ver con la intención de voto, digo, la gente que tenía en general decidido votar a Scioli, en el corto plazo no vemos, digamos, que vaya a haber una modificación de ese voto. Digo, el voto de Frente a la Victoria hasta acá, digamos, aparece bastante consolidado, y desde ese punto de vista, digamos, no veo demasiados problemas. Obviamente, digamos, siendo Zanini una figura íntima de la presidenta, fuera del espectro oficialista, seguramente, digamos, tiene algún impacto negativo, pero bueno, eso no implica, digamos, pérdida de votos para el gobierno. Y por el otro lado, también tener en cuenta que el contexto en el cual se da esta situación es un gobierno que en los últimos 3 o 4 meses ha ido recuperando imagen y hoy tiene, digamos, más nivel de aprobación que desaprobación. Uh-huh. O sea, ¿qué nivel de aprobación tiene este gobierno? En esos momentos nosotros medimos hace unos 15 días atrás un 53% de aprobación. Uh-huh. Y es prácticamente, digamos, teniendo en cuenta que todo este segundo mandato de la presidenta en general tuvo más desaprobación que aprobación, prácticamente se podría decir que es el mejor punto en el nivel de aprobación de este segundo mandato. Uh-huh. Está claro que tal vez el hecho Nisman parecía que había bajado muchísimo el nivel de aprobación de la presidenta. Después las distintas campañas en contra de Nisman también modificaron eso, y eso influyó. A ver, obviamente, digamos, hubo una baja en el primer momento, digamos, pero que después quedó como muy relativizada. Yo te diría que eso fue, digamos, sobre todo un efecto durante el mes de enero, digamos, ya a principios de marzo, esa baja te diría que estaba recuperada. En el caso mismo, la verdad es que no fue al final, digamos, en profundidad, un tema importante para la sociedad, por empezar, porque la mayor parte de la gente estimaba que era un tema que seguramente no se iba a resolver, si bien veían, digamos, involucrado o algún tipo de responsabilidad del gobierno, pero al final, digamos, un tema que quedó suficientemente complejo, digamos, engorroso y muy cruzado por distintas cuestiones políticas como para que fuera, digamos, una cuestión determinante. Uh-huh. Fara, por otra parte, si tenemos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay 2 fórmulas, por lo menos de parte del kirchnerismo, y por otro lado el PRO presentó la fórmula de Vidal, acompañada por Salvatore. ¿Cómo está viendo ahí en la provincia de Buenos Aires que puede llegar a darse esta elección, y cómo impactó en lo que ustedes más o menos estuvieron viendo? Bueno, digamos, la primera cosa que hay que decir es que el Frente de la Victoria tiene ventaja en la provincia de Buenos Aires. Dentro del Frente para la Victoria, ahora a principios de junio, nosotros encontrábamos entre los precandidatos fuera de Randazzo una ventaja a favor de Aníbal Fernández. Obviamente, digamos, ahora con la confluencia de fórmulas y definiciones hay que revisarlo. No creemos que la definición de fórmula de María Eugenia Vidal vaya a tener mucha impacto, digamos, como tal, teniendo en cuenta, digamos, que su nuevo compañero de fórmula no es una persona desconocida, digamos, para la mayor parte de la gente, que no tenía actuación, digamos, política demasiado importante en los últimos tiempos, demasiado pública. Igualmente es el jefe del radicalismo de la provincia, ¿no? Sí, pero es un dato de la política, digamos, sí. ¿No? El punto, digamos, acá fundamental es que si no, digamos, hay que ver, todo esto depende de la definición de candidatura del Frente Renovador, porque hasta principio de mes la candidatura del Frente Renovador era la de Francisco de Narváez,
que es una buena figura, digamos, la más competitiva de la oposición, y eso, digamos, obviamente hacía que hasta principios de mes encontráramos que en general el primer espacio era el Frente Renovador, en segundo lugar, perdón, el Frente para la Victoria, en segundo lugar el Frente Renovador y en tercer lugar del PRO. Si el Frente Renovador no presenta una candidatura competitiva y además teniendo en cuenta, digamos, el desgaste que ha tenido Massa en los últimos tiempos, entonces ahí, digamos, vamos a ver si realmente se produce una polarización en la provincia. Ahora, teniendo en cuenta que Massa todavía, hasta el momento, ya estamos siguiendo las noticias, no ha presentado su compañero de fórmula, pero sí tenemos de que algunos de los hombres que acompañarían en la provincia de Buenos Aires las listas de Massa, como por ejemplo Cariglino, como por ejemplo Facundo Moyano, Malena Galmarini, la esposa de Massa, Malena Massa y demás. ¿Cómo cree que va a impactar esto? ¿Va a sumar esto o quedará ahí? También la tiene a Camaño, que tal vez sea Camaño quien la acompañe, ¿no? Con un perfil bastante más alto. Sí, a ver, teniendo en cuenta, digamos, que lo que fundamentalmente arrastra es la boleta presidencial, entonces, digamos, los nombres en provincia quedan un poco relativizados. Por supuesto, sí, que uno, digamos, naturalmente debería estabilizar a alguien que no reste votos desde ya, pero me parece que no tienen de candidato Francisco Narváez cualquier otro nombre, digamos, salvo que sea alguna figura, digamos, muy complicada desde el punto de vista de imagen. Me parece que ahí fundamentalmente lo va a terminar pesando, es la baja de boleta de Massa, que hoy sigue, digamos, en la provincia de Buenos Aires más competitivo que en el resto del país, y eso, digamos, lo pone en una situación de paridad con el PRO en la provincia. Ajá. Por otra parte, cuando comenzamos la nota, Carlos, yo le pregunté respecto de las fórmulas y demás, y usted me dijo, no sé, si la gente en este momento no es un tema en el que esté pensando la gente. ¿Cuál es la preocupación y qué es en lo que está pensando la gente, según lo que ustedes puedan medir? A ver, digamos, por un lado, obviamente, digamos, los temas siguen siendo los temas de siempre, el tema de inseguridad, el hilo económico, de la mano sobre todo del desempleo en primer lugar y digamos, en medida el tema de inflación. Ahora, la verdad es que me parece que más interesante que eso es visualizar un poco cuál es el clima, ¿no? Yo creo que el clima, por empezar, es una sociedad que está en uno de sus mayores niveles de optimismo en los últimos tiempos, tanto a nivel personal como respecto al nivel país. Me parece que esto, digamos, influye como para que sea una sociedad que hoy no se siente crispada, digamos, no se siente demasiado toneada por una confrontación política a nivel nacional, y por lo tanto también desde ese punto de vista es una sociedad, digamos, que está mirando muy poco a la política y está mirando, digamos, más su situación personal en función de, digamos, de esta coyuntura económica. Me da la impresión, digamos, de que va a ser una sociedad a la cual va a costar mucho meterle la cabeza, digamos, en la cuestión de la elección presidencial, que no estemos muy cerca del 9 de agosto. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo, Fara, que nos haya atendido y ya lo dejamos libre, así puede ver el partido. Igual empieza más tarde, así sí, que no hay problema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Era el consultor Carlos Fara de Fara y Asociados. María Luján Patellán está buscando títulos.